Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, Buenos días, doctor. ¿Aló? Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien, adiós, gracias. ¿Me ven bien? Sí, No, no me perfecto. ven. Pues yo la oigo muy bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no sé, me toma del pelo. Y por la tablet sí, pero ahorita no me voy a poner a conectar. Qué bueno vernos, qué bueno, bendito sea Dios que nos regala este día de vida y le damos gracias. Bueno, bien, magnífico. Estamos aquí ingresando los estudiantes que están pidiendo que los admita. Vamos a admitir el mayor número para que no nos distraiga ya en el desarrollo de la clase. ¿Quién me quiere recordar, ir recordando mientras tanto el último tema que tratamos? ¿Alcanzamos a hablar de la época de la República en Roma? No, señor. Sí, creo que sí. Esperen un segundito. Yo. Sí, te agradezco. Sí, señor. Un segundito. Yo reviso mis apuntes. Buen día, doctor. Hablamos de las instituciones de la República. Correcto. Hablamos de las características de la ley, de las fuentes del derecho, ¿cierto? Hablamos de la ley, de los senadoconsultos, Sí, señor. Sí, señor, hablamos ahí. De Llaman a los instituciones de la República, sí. Plebiscito. hablamos del Código de las 12 Tablas como la gran codificación de la época de la República, ¿cierto? No, no, señor. Eso sí no lo mencionamos. Quedamos hasta jurisprudencia. Dice que surgen autores de libros, los magistrados van ganando, pero la fuente del derecho, como fuente de derecho. Listo, entonces vamos a recapitular ahí en esa parte de la República Romana, que es el segundo, digamos, gran capítulo de la historia de lo que es Roma como tal. Y entonces, recordando las instituciones que fueron centrales en Roma y las manifestaciones más importantes como fuentes jurídicas que tuvo el derecho romano en este tiempo. Bueno, bien, vamos a ir en la medida en que van llegando, les vamos dando entrada. Recapitulemos diciendo que, pues en Roma se advierten tres grandes fases históricas: el periodo de la monarquía, el periodo de la república y el periodo del imperio. En el periodo de la monarquía, pues ya hablamos de él, caracterizamos sus instituciones políticas, la existencia de un monarca con amplios poderes, la existencia de un senado consultivo que tenía la función más que legislativa como tal de asesorar al gobernante en la toma de las decisiones. Yo les agradezco controlar los micrófonos, por favor, para que no nos perturben el desarrollo normal de la clase. Bien, pero a su vez dijimos que así como acá, como a la época de la monarquía le correspondió como fuente principal, como manifestación principal de derecho la costumbre, a la época de la república, pues también le corresponden o se advierten en ella manifestaciones o fuentes jurídicas que en esa perspectiva del derecho caracterizan la sociedad romana. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues en primer lugar son la ley, que ya comienza a conformarse, a estructurarse la ley como tal. Advertimos igualmente los llamados plebiscitos, que eran las decisiones que proferían los cuerpos representativos de la plebe, los tribunos de la plebe, que era una instancia de poder muy importante, que lograron que logró tener este estamento social de los plebeyos, los senados consultos, los edictos de los magistrados y, por supuesto, la jurisprudencia y la doctrina que para entonces ya
venían elaborándose en forma suficiente. De la ley señalamos algunos de sus características, en particular de los elementos que conforman el concepto de ley en el derecho romano, la llamada praescriptio, que la asimilamos hoy al artículo constitucional, el 169, si mal no estamos, que nos dispone que toda ley debe tener un título. Pues eso es una práctica que viene del derecho romano, en donde se advirtió por los romanos que las disposiciones debían ser identificadas con una denominación y con la fecha de su expedición, más que todo con el año de su expedición. Por eso esas leyes generalmente tienen el nombre de los monarcas o de quien propuso la ley, para identificarlas y de paso de contera honrar la memoria de quienes tuvieron participación activa en la expedición de esa ley. La rogatio, que es la parte propiamente resolutiva, y la santio, que es la parte de la ley mediante la cual se determinan o se disponen las sanciones, las consecuencias para quienes resulten infractores u obren en contravía de las disposiciones normativas. Los plebiscitos, que eran pues, como ya lo anotamos, las disposiciones que expedían los cuerpos representativos de los plebeyos a través de una institución llamada los tribunos de la plebe. Disposiciones que, si bien en un principio obligaban únicamente a los plebeyos, no es menos cierto que con el correr del tiempo, y particularmente en el año 287 a.C., con una disposición llamada la Ley Hortensia, se extendió y se hicieron imperativos u obligatorios los llamados plebiscitos, tanto para patricios como para plebeyos, por supuesto. Los llamados senadoconsultos, que eran las disposiciones que expedía el Senado, un cuerpo un tanto más asesor, más consultivo, de el monarca, de los cónsules, porque la función gubernativa estaba radicada en cabeza de dos funcionarios de una diarquía, institución llamada de los cónsules. Y ese Senado pues expedía o profería algunos conceptos, decisiones que se conocen con la expresión de Senado consultos. Los edictos de los magistrados, que dijimos, son fuentes de derecho, en cuanto que los magistrados, cuando entraban a ejercer sus funciones, lo primero que tenían que hacer era colocar en un sitio visible de la ciudad, por decir algo, una plaza, un parque, un sitio concurrido, un sitio, para asimilarlo a términos urbanísticos de hoy, una especie de zona institucional en donde los ciudadanos pudieran consultar y conocer de primera mano cuáles eran las reglas de juego en materia de juicios que esos magistrados imponían y sobre las cuales se iban a regir los procedimientos, los trámites, las acciones que estaban a su cargo. Y finalmente la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia porque ya los jueces, los magistrados, quienes impartían justicia, van tomando decisiones, esas decisiones van constituyendo una especie de memoria que sirve como punto de referencia para la solución de casos posteriores, desde luego en cuanto tengan el mismo sumum fáctico, correspondan a hechos que sean similares, que permitan a hechos iguales soluciones iguales. Ese es el papel, digamos, de la jurisprudencia, y eso viene desde los tiempos del derecho romano. Y la doctrina, porque ya comienzan a surgir escritores, juristas propiamente dichos, que hacen análisis del conjunto de instituciones, de normativas, de las codificaciones existentes, y van produciendo, van alimentando el ambiente jurídico con una producción, con una literatura jurídica que se va volviendo, digamos, trascendente, y que sirve como punto o marco de referencia muchas veces para la toma de las decisiones de carácter judicial. Ahora bien, el hecho, tal vez, independientemente de estas fuentes normativas, de estas fuentes de derecho, el hecho trascendente es que durante la época de la República se da una codificación, aproximadamente por allá hacia el año 450 comienza el proceso de formación de una codificación. ¿Perdón, y qué año, doctor? Más o menos hacia el año 450. ¿Antes de Cristo? Estamos hablando antes de Cristo, sí, claro. Sí. Se da una codificación que se conoce con la denominación de la Ley de las 12 Tablas. Codificación que es hecha por encargo de los gobernantes, y es una tarea que se le confía a una comisión, digamos, como de sabios,
de juristas connotados, de personas que ya estaban profundamente comprometidas y profundamente conocedoras del derecho romano, que ya tenía un proceso de formación y de impulso. Y ellos lo que hacen es revisar, digamos, el proceso histórico de las normativas de Roma y van codificando eh, todas esas disposiciones, seguramente con algunas actualizaciones en el criterio de los juristas de entonces, de los integrantes de esa comisión, y terminan expidiendo una codificación que en la historia se conoce como la Ley de las 12 tablas, porque pues corresponde aproximadamente o aproximadamente no, corresponde a 12 tomos, a 12 textos, a 12 codificaciones que versan sobre temas distintos, sobre temas diversos, ¿no? Entonces se pueden apreciar en los tomos distintos tratamientos. Uno encuentra, por ejemplo, que en los primeros tomos de la ley de las 12 tablas, pues sobre todo los tomos primero y segundo, hay una dedicación a lo que es el derecho procesal, ¿sí? A todas esas ritualidades que rigen los procesos, pues esta comisión redactora de la ley de las 12 tablas en los primeros tomos compila y comienza a estructurar lo que se denomina el derecho procesal, todo el conjunto de normativas orientadas a regular el trámite de los procesos y las distintas acciones. Ya los romanos habían empezado a crear un sinnúmero de acciones de carácter civil y las van compilando dentro de lo que se denomina el derecho procesal privado. Se puede advertir, por ejemplo, en otros libros, en los libros cuarto y quinto, toda una regulación en relación con el derecho de familia y el derecho de sucesiones. Ya los romanos hablaban perfectamente. Para los romanos, lo vamos a ver a renglón seguido, la institución de la familia fue una de sus más grandes preocupaciones desde el punto de vista jurídico. Y buena parte, como lo hemos advertido ya en repetidas oportunidades, buena parte de las normativas del derecho que hoy tenemos en materia de familia viene desde los orígenes mismos del derecho romano. Pues bien, esta comisión compila allí, digamos, las normas atinentes al régimen de familia. Para los romanos, la familia fue una institución básica, trascendente, de suma importancia. Doctor, perdón, están pidiendo algunos estudiantes que por favor los acepte, como Linda, Con mucho gusto. Aldair, Gabriel. Bien, entonces ahí encontramos en esas tablas o textos la codificación atinente a esas materias o a esas disciplinas jurídicas, diríamos hoy en día. Por ejemplo, en lo que llaman las leyes o los tomos o las tablas sexta y séptima, si no estamos mal, los romanos compilaron lo que hoy conocemos como derecho penal. Tipificaron el conjunto de conductas delictivas, establecieron pues todo lo atinente a la estructuración. Si para entonces ya se hablaba de una mínima teoría del delito, de las conductas punibles como tal, por supuesto de las sanciones que eran pertinentes establecer para cada uno de los hechos que la sociedad romana consideraba graves desde el punto de vista penal. En términos generales, ahí compilan pues todas unas normativas en materia de derecho penal. Los romanos fueron una sociedad profundamente religiosa, politeísta, por supuesto, pagana, dicen los cristianos, y compilaron, produjeron un gran derecho, un derecho sacro, un derecho religioso, un derecho sagrado, y lo compilan en una de esas tablas, en la tabla novena o décima, si mal no estamos, compilan ahí lo que se llama el derecho sacro, donde se fijan todas las disposiciones que en materia religiosa deben cumplir los romanos en materia de cultos, en materia de celebración de honras o de ceremonias fúnebres, de inhumación de cadáveres, en fin, todo lo pertinente a eso que tenía para ellos un profundo contenido religioso. En los tomos siguientes, pues, hacen compilaciones de disposiciones de diverso orden, ¿no? Sobre todo en materia de regulación de matrimonio, de la figura del matrimonio, que es objeto de una regulación, también lo vamos a ver a continuación.
por parte de los romanos, todo lo relativo al concubinato, todo lo relativo al régimen de padres sobre hijos, es decir, hacen unas codificaciones bastante extensas de las normativas que en términos generales regían para entonces, pero que pues han sido legadas a la cultura jurídica del Profe, mundo una occidental. pregunta. Sí. En cuanto a las tablas 6 y 7, que posiblemente se hablaba, bueno, perdón, de las 8 y 9, que posiblemente se hablaba de los politeístas, de los dioses, ¿los romanos imponían los dioses también en las otras regiones conquistadas o ahí sí daba libertad en las otras regiones? No, los romanos, el paganismo es una práctica religiosa también universal, por supuesto, y se extiende a lo largo de todo el imperio romano, ¿no? Persiguen a los cristianos, ya cuando el cristianismo comienza a conformarse, el cristianismo surge, pues por supuesto con Cristo, la vida del cristianismo como corriente, digamos religiosa, más adelante como corriente ya teológica, filosófica, pero como corriente religiosa, pues se comienza a estructurar hacia el siglo I, siglo II después de Cristo, cuando los apóstoles, según los relatos bíblicos, salen a hacer las prédicas y a extender las tesis de Jesús por las Doctor, distintas partes del mundo conocido, ¿sí? perdón, doctor, pero con relación a la religión judía, ellos respetaban tanto eso que incluso en el juicio de Cristo se ve que precisamente los que tenían ese arraigo político, esa representación del Imperio de Roma en esta región, no tenían, se lavaron las manos, como se dice de Pilato, porque eso fue un hecho, ¿no? Es decir, Sí. ellos respetaban, no sé si en todas las provincias que ellos conquistaban, pero por lo menos en Israel fue una excepción y por eso ellos allí les daban la libertad siempre y cuando sus normas religiosas no contradijeran las del imperio, ¿no? Entonces ellos, Correcto, es tal vez la excepción, la cultura judía, si algún hecho trascendente tienen los judíos es la supervivencia de su religión, de así su es, práctica y de su cultura religiosa que es milenaria, ¿no? Data de tiempos antiquísimos. sí, sí. Entonces, sobreviven algunas expresiones, el caso particular o puntual del pensamiento religioso, de la práctica religiosa de los judíos. Luego surge el cristianismo, que libra intensas batallas contra los emperadores que eran de tendencia pagana, las grandes persecuciones a los cristianos, que entre otras cosas dan lugar al surgimiento de un sinnúmero de mártires en la iglesia, que finalmente los premia la jerarquía eclesiástica, elevándolos al santoral. Pues una buena parte de los numerosos santos que tiene la iglesia derivan de esta época del Imperio Romano, porque enfrentaron a Roma y luego enfrentan a las tesis del arrianismo que pregonaba el Islam, la cultura religiosa árabe, en fin. Entonces, pero los romanos sí propugnaron oficialmente y establecieron una política oficial. No todos los emperadores fueron de la misma intensidad. Hubo emperadores que, no obstante siendo paganos, no fueron tan intensos, como dicen los jóvenes de hoy en día, contra los cristianos, pero hubo otros que asumieron la persecución como una política estatal, como una acción oficial, la conversión obligada de quienes eran cristianos, ¿no? En la pretensión de hacerlos apostatar y regresarlos al paganismo. Entonces, digamos que el imperio en ese sentido, en cabeza de muchos de sus emperadores, fue profundamente pagano, oficialmente pagano, y propugnaban pues por la imposición de esas prácticas religiosas. Bien, viene la última fase, digamos, de la historia romana que hemos caracterizado para tener una idea de cómo fue Roma institucionalmente, y es la que se conoce como el Principado. El Principado, que en términos cronológicos los historiadores lo ubican ya de manera puntual a partir del año 27 a.C., cuando llega el emperador Augusto al poder y concluye el periodo, bueno, la primera parte, ¿no? Decíamos también que todo lo que se conoce como el Principado o la diarquía, que es la primera fase del Imperio Romano, eh, se inicia en el año 27 y concluye más o menos hacia el año 284 con la llegada de Diocleciano, a, a el emperador Diocleciano al poder, y ahí comienza a estructurarse la segunda fase, que es el imperio propiamente dicho, la fase del consumato imperial, del dominio imperial ya en su máxima expresión. Y entonces ahí se caracteriza otro tipo de proceso histórico en Roma. En esta primera fase del imperio
del Imperio Romano, sí, del Imperio Romano, que está, la tercera fase es el imperio, tiene dos partes, la primera es la que se conoce como el Principado. En esta fase del Principado, pues se puede afirmar que los cuerpos legislativos siguen más o menos manteniendo las características de funcionamiento, de acción, de poder que lograron consolidarse en los tiempos de la República. Lo que comienza a advertirse sí es un proceso de declive de los comicios o de las asambleas populares que comienzan a perder capacidad de poder, que a su vez va asimilando de una manera más profunda el Senado romano. Y el Senado comienza a ganar una trascendencia política mucho mayor en esta época de primera parte del imperio que la que pudo haber tenido como cuerpo asesor en la época de la República. Entonces va absorbiendo muchas de las funciones. Finalmente, estas asambleas o comicios populares pues terminan prácticamente desapareciendo por una especie de inanición, porque su función se va reduciendo, y su campo de acción cada día va siendo menor. Es un proceso de evolución, de decadencia de estas instituciones. Contrario sensu, el emperador, que ya se ha dirigido la figura del emperador, pues se caracteriza porque comienza a adquirir, si bien los cónsules son una institución republicana, los cónsules eran quienes ejercían el gobierno en los tiempos de la República, tenían un poder que ejercían, digamos, en forma coordinada con las demás instancias. En la época del imperio, aquí comienza a aparecer la figura del emperador y va acrecentando la capacidad gubernativa, la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de ejercicio de poder, ¿sí? Y se va comenzando a conformar lo que es la figura del emperador, que llega a su grado máximo años o siglos más adelante, tal y como conocemos la figura de los césares, una especie de gobernantes casi con un poder absoluto o ilimitado. Entonces, ese emperador va, ganando cada vez más potestades, más facultades, va teniendo cada día más capacidad de decisión, al punto de que en determinadas eventualidades ese emperador va adquiriendo también una función legislativa. Para determinados momentos va adquiriendo una especie de función legislativa que le permite ir acrecentando su condición de gobernante, de soberano, ¿sí? Cuando decimos soberano, pues nos estamos refiriendo a que concentra la mayor capacidad de decisión política, la máxima capacidad de decisión política dentro del Estado, dentro de una sociedad. Bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho en esta primera fase del periodo imperial? Al fin y al cabo, lo que nos interesa pues, es advertir cuáles son esas fuentes principales del derecho. Y allí, bueno, hay que advertir que las fuentes que vienen del periodo republicano, la ley y todas esas otras expresiones, pues de alguna manera se mantienen, no desaparecen, no se ven afectadas. Digamos, por lo menos no se producen frente a ellas cambios de fondo, por sobre todo frente a la ley, ¿sí? Pero lo que se advierte es el surgimiento de una figura que se conoce como las constituciones imperiales, las constituciones imperiales. ¿Sí? Aquí hagamos una remembranza en relación con el término constitución. El término constitución es un vocablo que es ideado por Aristóteles. Cuando Aristóteles hace el estudio de las distintas instituciones de las polis griegas, ¿sí? Él, para expresar la idea como los estados o como las polis conforman sus distintas instituciones de poder, utiliza la palabra constitución. En griego es politeia, ¿no? Politeia es constitución. En griego la palabra politeia es la palabra que utiliza Aristóteles, pero que en su traducción pues es constitución. Y ese vocablo de politeia con, insisto, el sentido, la acepción con que la conocemos, manera como se dispone la organización y funcionamiento de los elementos estructurales o centrales del poder político en una determinada sociedad, pues permanece un tanto inactiva. Los romanos comienzan a rescatar ese concepto
Y los romanos traducen el vocablo politeia del griego al latín, y la traducción del griego al latín de ese término es lo que permite configurar la palabra constitutio, constitutio, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, nuestra lengua castellana, español, es una lengua proveniente del latín, es un idioma hijo del latín, pues por eso para nosotros es constitución, en el latín es constitutio, para los griegos fue politeia. Por la razón que ya expliqué, la traducción de politeia al latín permite configurar este concepto. Pues bien, entonces aparece la figura de las constituciones imperiales. ¿Qué son las constituciones imperiales? Son aquellos instrumentos jurídicos a través de los cuales el emperador, que ya, y lo anotaba hace un instante, emerge como una especie, no solamente de un gran gobernante con una gran cantidad de poder, bueno, con una gran cantidad de poder que le permite ir tornándose también en legislador, comienza a expedir disposiciones que tienen fuerza normativa, fuerza de ley, y esas disposiciones reciben la denominación de constituciones imperiales. Constituciones imperiales. Que las hay de varias clases. Las constituciones imperiales se conocen constituciones imperiales con diversas denominaciones según algunas características, básicamente según la forma o la temática de que se ocuparan esas constituciones. Las primeras constituciones fueron las llamadas los edicta, distinto a los edictos de los magistrados. ¿Por qué edicto? ¿Qué significa edicto? Edicto es una palabra que traduce comunicación, era lo que hacían los magistrados en los tiempos de la República. Y aquí hay constituciones imperiales o constituciones imperiales que se denominan edictas porque eran las comunicaciones que el emperador hacía al pueblo o a sus gobernados en relación con asuntos variados, particularmente en relación con la toma de decisiones de estricto gobierno. Por ejemplo, para citar alguna de esas, tal vez de las más recordadas, la llamada Constitución Antoniana del año 212 después de Cristo, que es la que otorga la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Era una decisión del emperador, ya tenía una gran capacidad de poder, era una instancia máxima de poder, y tomó esa decisión que la consagra en un documento llamado Constitución Imperial, de la categoría de la clase de las llamadas edictas, por la manera como comunicaba ese tipo de decisiones. Un segundo tipo de constitución por Dios, yo les agradezco que lleguen lo más puntual posible, pero es que me distrae muchísimo estar dando cada rato ingresos aquí a los estudiantes. Un segundo tipo de constituciones imperiales son los mandata. Los mandata, que eran esos instrumentos jurídicos, esas fuentes de derecho, esas expresiones normativas del emperador mediante la cual daba instrucciones a los funcionarios del imperio. Principalmente hablaba Trinidad hace un instante, por ejemplo, de la provincia judía, ¿sí? Que hacía alguna alusión a Pilatos. Pues bien, Pilatos era un gobernador, el representante del Imperio Romano, la autoridad del Imperio Romano en esa porción. Y Roma, pues por su extensión de territorio, en todas lo que llamaban provincias, tenía gobernadores, tenía representantes del imperio, de la autoridad, de la institución imperial romana, y entonces el emperador mandaba a esos funcionarios instrucciones a través de una figura que se llamaba los mandata, que por supuesto eran normas jurídicas. Doctor, discúlpeme sí, una inquietud, qué pena. No, señor. ¿Estas constituciones fueron dadas en la República o en el Imperio? No, comienza... Porque si estamos hablando de constituciones, opino, no sé, sí. sería entonces en la República donde había... No. Históricamente las constituciones son una figura imperial, por eso se llaman constituciones imperiales. En la época de la República no se usó el vocablo constitución. Los romanos... Entonces en la República... Es que usted está pensando... no, escúchame, creo interpretar la confusión suya en el sentido de que usted cree que constituciones para los romanos eran como nosotros la entendemos hoy en día, como una norma básica a través de la cual se organizaba el poder en un Estado. No. Los romanos toman el vocablo, rescatan por allá de algún baúl, sacan la expresión constitución, ¿sí? Pero la utilizan para expresar a través de esa figura jurídica las decisiones que el emperador tomaba. Ahora, el emperador era lo que he venido diciendo, era el soberano. Sus decisiones eran inapelables, incontrovertibles, porque era el poder político máximo.
En ese orden de ideas son normas constitucionales, en ese orden de ideas, pero no podemos hablar de constitución en el Imperio Romano tal y como hoy la entendemos, ¿sí? Es una fuente de derecho las constituciones imperiales porque le dieron esa denominación a los pronunciamientos que hacía el emperador, que era, insisto, la figura que concentraba la mayor cantidad de poder político al Gracias, interior de la doctor. sociedad romana. Tenía la Listo, confusión ahí, no hay gracias. ningún problema. Bien. Entonces se pronunciaba el emperador a través de las constituciones, decimos, Javier, constituciones que eran de distintas formas, de distintos tipos, de distintos contenidos. Los edicta, que ya expliqué, los mandata, venía diciendo, que eran lo que hoy conocemos en el lenguaje del derecho administrativo como las circulares, ¿sí? A través de las cuales, por ejemplo, los ministros dan instrucciones o los gerentes de las entidades descentralizadas dan instrucciones a los gerentes seccionales o los ministros a los gobernadores. ¿Sí? Textos que son normas, claro, son fuentes de derecho, por supuesto. Entonces los emperadores a sus gobernantes, a sus representantes en las distintas provincias le enviaba instrucciones, sírvase hacer, sírvase cumplir, sírvase tener en cuenta tal cosa, debe actuar así, o sea, esas instrucciones del imperio en cabeza del emperador se daban a través de los mandatos. Una tercera forma de constituciones imperiales es lo que se conoce en el derecho romano como los decreta. ¿Sí? ¿Qué son los decretas? Son los actos contentivos, los documentos, los instrumentos jurídicos a través de los cuales el emperador tomaba decisiones de carácter judicial. Desde luego en aquellos procesos en que él actuaba como juez supremo. Entonces, cuando se pronunciaba como juez supremo, lo hacía a través de un instrumento jurídico llamado los decreta. Y finalmente, las constituciones imperiales conocidas en el derecho romano como los rescripta. Rescripta. ¿Qué eran las rescripta? Eran los actos a través de los cuales el emperador daba respuesta a los funcionarios de una parte, digamos, a sus voceros, a todos los que formaban parte de la fonda burocrática del Imperio Romano, a los empleados de hoy en día, pues, o de igual manera cuando respondía a los ciudadanos inquietudes que estos le formulaban respecto de temas de derecho que fueran puestos a su consideración. Era la manera como, o el instrumento a través del cual, guardadas proporciones, resolvía lo que hoy llamamos los derechos de petición, que un funcionario le podía hacer una consulta, digamos Pilato, pues para volver un poco a ese punto, le dirigía, o quienes fueron gobernadores en las Galias, en Francia, o en Britania, o en las distintas, en Cartago, cualquiera que el Imperio Romano tuvo provincias, pues le podía elevar una consulta al emperador, sírvase, dame una instrucción, o tengo este problema, qué sé yo, y el emperador contestaba a través de la llamada rescripta, dando respuesta, que era respuesta, en tanto era la voz del emperador, que no tenía, pues, controversia ni podía ser objeto de réplicas o de apelaciones o impugnaciones de ninguna naturaleza. Y lo propio, escúchame, y lo propio podía acontecer cuando algunos ciudadanos le podían formular peticiones en cualquier sentido y él respondía a través de la llamada rescripta. Sí, me decía. ¿Las rescriptas eran parte de las decretas o es otro? No, las decretas contienen decisiones judiciales. Las decretas son una especie de sentencias en los casos en que el emperador actuaba como juez. Sí. ¿Sí? O sea que las cuartas son las rescriptas. Las rescriptas son, para darles una idea, una especie de respuesta a las peticiones que los funcionarios les elevaban o que un ciudadano en un momento determinado podía solicitarle al emperador frente a un tema cualquiera. Doctor, Bien. ¿Y eso actualmente se aplica? O sea, ¿actualmente se aplica los decretos en la democracia? Bueno, digamos que algunas de estas figuras de pronto bajo denominaciones distintas, puntualmente, por ejemplo, el caso de la rescripta, decía hace un instante, se asimila a lo que hoy llamamos derechos de petición. ¿Sí? Obviamente, el derecho de petición en un marco de Estado de Derecho, Roma no es un Estado de Derecho como hoy lo conocemos. El concepto de Estado de Derecho supone deberes para quien tiene el ejercicio de autoridad, el deber de responder la petición en los términos en que la ley lo ha venido precisando. Pero para absorber un poco su inquietud, pues es sin duda
una fuente de donde nace la figura que hoy conocemos como derecho de petición, una manera de, digamos, de sentar bases, de aportar granitos de arena para la construcción de la figura que hoy conocemos, derecho de petición. Perdón, doctor. Sí. Buenos días, doctor. Una preguntita. En estas constituciones imperiales, la decisión del emperador era algo así como tasativo, o sea, que no... Era terminante, era categórica, era inapelable. La voz máxima era el emperador. Y lo que allí se escribía era norma inapelable. Perfecto, En consecuencia, gracias. aplicable en toda su integridad. Para volver un poco a la inquietud, creo que fue Javier el que nos la formulaba hace un instante en el entendido de constituciones. Esas expresiones de constitución, en tanto provenían del emperador, que era el poder político máximo, era el soberano en los tiempos del imperio, en esa medida sí puede asimilarse el vocablo constitución a lo que hoy entendemos, expresión máxima del cuerpo soberano. ¿Qué es una constitución hoy en día? La expresión política del cuerpo soberano en una sociedad que es el pueblo, que era para los romanos las constituciones imperiales la expresión del soberano político que era el emperador. Entonces, en esa dimensión, digamos, se puede asimilar el concepto de constitución a lo que hoy en día conocemos como constitución, pero no lo traduce en su integridad, porque aquí las constituciones en Roma no están organizando el poder político, que es lo que caracteriza la constitución en los estados modernos. Los romanos hacen uso del vocablo constitución para significar con ello los actos a través de los cuales el emperador hacía pronunciamientos y que por consiguiente se constituían en fuentes de derecho, ¿cierto? Eran expresiones normativas. Bien, viene luego la segunda fase ya del Imperio Romano, el imperio propiamente dicho, que se ubica cronológicamente por los historiadores a partir del año 284, ¿sí? Con la llegada del emperador Diocleciano. Y ¿hasta cuándo va el Imperio Romano propiamente dicho? Bueno, ahí Roma comienza a vivir un proceso de partición, si ustedes permiten el término, del Imperio Romano, porque hacia el año 476 el emperador de entonces decide fraccionar el Imperio Romano entre sus hijos. Y una parte del imperio, como si el padre partiera la finca, una parte de aquí para allá se la deja a un hijo y de aquí para acá se la deja al otro hijo, configurando lo que se conoce como el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Fraccionó el Imperio Romano. Probablemente la magnitud, Roma era el mundo, seguramente lo que en términos administrativos hacía aconsejable era esa división o segregación del Imperio Romano en dos grandes porciones para mejor manejo, digamos así, del Imperio Romano. Tanta concentración de poder para atender ya un mundo y un imperio bastante extenso territorialmente, sin número de complejidades y de dificultades, pues seguramente lo llevó a la conclusión de que lo mejor era partir el imperio, dos imperios, y obviamente, pues una parte se la deja a un hijo y la otra a su otro hijo. Este hecho para señalar que el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Perdura aproximadamente 200 años más. Puntualmente se acaba en el año 476, cuando los que la historia ha denominado como los pueblos bárbaros derrotan al Imperio Romano de Occidente y se hacen al poder. Un Imperio Romano de Occidente cuya sede era Roma, es tomada por los pueblos bárbaros y esa parte, buena parte de lo que es Europa hoy en día, o conocemos como Europa, pues era el Imperio Romano de Occidente, de Roma o de Italia hacia el mundo occidental, por eso Occidente, era el Imperio Romano de Occidente y todo eso finalmente, tras una serie de conflictos, Roma pierde y cae en manos de los llamados pueblos bárbaros, una denominación ahí un tanto controvertida. Era un sinnúmero de poblados, de agrupaciones, de comunidades, muchas provenientes del norte de Europa, en fin, que se fueron agrupando, se enfrentan al Imperio Romano, lo derrotan y comienza un proceso. Ahí se acaba el Imperio Romano de Occidente. Pero el Imperio Romano de Oriente, que se establece en Bizancio, lo que era Constantinopla para la época, Constantinopla es una ciudad
que debe su nombre a Constantino. Constantino es quien ordena su construcción, el emperador Constantino, que finalmente termina convirtiéndose al cristianismo y se vuelve en un gran soporte del cristianismo y un motor que impulsa la consolidación del cristianismo. Constantino piensa que hay que hacer una ciudad donde la fe cristiana y las instituciones y todas las prácticas cristianas puedan sobrevivir, y por eso construye Constantinopla. Entonces, allá es la sede del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Romano de Oriente. Esa es una ciudad que más tarde se va a llamar Bizancio, en honor a algún emperador allá del mundo árabe, de la cultura musulmana, y más adelante se va a llamar Estambul, en la ciudad de Estambul, allá donde juega nuestro compatriota, el señor Falcao. Una ciudad maravillosa, una ciudad reputada por muchos como de las más bellas del mundo, un monumento en todas sus calles de permanente historia. Una ciudad bellísima. Los registros visuales que ustedes pueden advertir por internet de Constantinopla la hacen sin duda una de las ciudades más hermosas del mundo e históricamente invaluable. Bizancio, Constantinopla, hoy Estambul, es un sitio histórico trascendente universalmente, porque allí es donde se refugia la cultura griega, que los romanos lograron rescatar, lo que lograron rescatar de la cultura griega. Buena parte de los escritos de muchos filósofos se extravían, pero los romanos conservan parte de Platón, de Aristóteles, de la cultura occidental, del mundo científico y del mundo intelectual o el mundo del pensamiento. Los romanos, que si bien no lo desarrollaron, no lo aplicaron en su totalidad, Roma no es una sociedad científica, no hay científicos en los tiempos de Roma, hay juristas, ¿sí? Pero bueno, por lo menos cumplieron un papel que hay que reconocer, lo guardaron, digo yo, en cajones, lo metieron así como guardamos nosotros en las bibliotecas, para que muchísimos siglos después alguien los desempolvara y pusiera otra vez al mundo a pensar en función de la cultura griega. Allí Bizancio, y permítanme estas referencias históricas, se convierte en una especie de capital del mundo. Pues por supuesto era la sede del Imperio Romano de Oriente, que cobra mayor importancia en la medida en que el Imperio Romano de Occidente, como decía, tempranamente en el año 476 desaparece como imperio. Entonces todo Roma se concentra y todo el poder de Roma se concentra en el Imperio Romano de Oriente, que va aproximadamente hasta el año 1453, por ahí. Otros dicen que hasta el año 1492, que realmente lo que parte es la caída como tal del Imperio Romano, es el descubrimiento de América. En fin, tesis de los historiadores hay varias sobre el particular. Pero bueno, lo importante es que se mantiene por un lapso temporal bastante extenso, 10, 11 siglos. Entonces, estamos hablando de miles y miles de años. Entonces, eso ya da una dimensión histórica de lo que fue el Imperio Romano de Oriente. Y decía, se funda y se asienta en Bizancio, que es considerado por muchos como el sitio que permitió la subsistencia de la cultura que hoy ilustra al mundo occidental. Hay un libro, entre otras cosas, no sé si lo haya mencionado en clase, de un ilustre santanderiano, de un gran santanderiano, de un gran intelectual santanderiano que en su momento también fue un gran dirigente político a nivel nacional. No se vayan a asustar con el nombre. Se trata del doctor Álvaro Uribe Rueda, no Álvaro Uribe Vélez, que es otro personaje de la historia. Aquí estoy hablando de un ilustre coterráneo nuestro de origen socorrano, sobrino del famoso conde de Cuchicuti, entre otras cosas. Bueno, en fin, un intelectual muy reputado, fue un gran dirigente político en los tiempos del MRL en Colombia, por allá en los años del 60, 70, fue un fogoso parlamentario, un extraordinario orador, un hombre muy versado en temas históricos, un gran jurista, era un gran abogado en temas de derecho mercantil, de derecho aéreo, un hombre de una cultura formidable, prodigiosa, un gran estudioso de la vida de Simón Bolívar, entre otras cosas. Bueno, cuántas facetas no manejó el doctor Álvaro Uribe, a quien tuvimos la suerte y el placer de conocer y con quien en mis años jóvenes tertuliaba en algunas ocasiones. El doctor Álvaro Uribe Rueda escribe un libro, y a eso es a lo que quiero ir fundamentalmente, que se llama
Bizancio, el dique iluminado. Bizancio es Constantinopla, hoy Estambul. Tiene una posición geográfica, si ustedes miran el mapa, donde está Estambul, tiene una posición geográfica envidiable. Era la puerta del mundo oriental y la puerta del mundo occidental. Por eso los turcos, Turquía para lo que le conviene es asiática, pero para lo que le conviene es europea. O sea, si miran, en cuanto las medidas económicas le sirvan, es europea, en cuanto a las medidas económicas no le sirvan, entonces se vuelve asiática y va jugando ahí según sus conveniencias, ¿no? Lo advertimos en el tema del fútbol, a propósito de la mención que hacíamos de Falcao. Como la gran competencia deportiva, la que produce millones y millones y millones de pesos que hoy en día lloran los equipos de fútbol, es la Copa de Fútbol de Europa, como es que se llama, la Champions League. ¿Sí? Entonces, para eso son europeos y ellos juegan allá, ¿no? Pero para otras cosas, sobre todo a veces para ciertos juegos políticos, son asiáticos. Bueno, finalmente turcos, como diríamos coloquialmente, de una manera muy respetuosa por quienes tienen esta nacionalidad. Ese libro del dique iluminado, si ustedes lo consiguen, no vacilen en comprarlo. Comprarlo para leerlo, por supuesto. No lo digo yo, lo dicen las academias europeas, lo dicen los intelectuales europeos, las universidades europeas. Lamentablemente aquí en Colombia no conoce nadie ese libro. En Santander menos, en Bogotá hay un círculo intelectual pues, que lo conoce. Y algunos que porque hemos tenido alguna referencia, porque tuvimos la suerte de que con dedicatoria nos lo hiciera llegar la familia del doctor Álvaro Uribe. Ese libro es considerado, jóvenes, en el ambiente académico e histórico europeo, uno de los libros más importantes que se ha escrito en relación con la historia universal. Bizancio, el dique iluminado. Es un libro voluminoso que describe todo el papel histórico de Bizancio, todos los movimientos que se dan en Bizancio, la vida de ese entonces, y pone de presente la importancia de Bizancio, Constantinopla, hoy Estambul, como el punto de salvación de la cultura del mundo occidental. Si eso no hubiese existido, probablemente nosotros seríamos una sociedad culturalmente totalmente distinta. Es allí donde se logra preservar la cultura latina, es allí donde, por un espacio de 11 siglos, apenas suficiente para consolidar un proceso de formación, se logra mantener, digamos, el reflejo de la cultura básica del mundo occidental, que después no es legada y transmitida cuando los pueblos que se formaron bajo la influencia latina vienen a América y hacen lo que mal llamamos el descubrimiento de América, y por eso nosotros tenemos esas formaciones. Bien, cerrado este paréntesis en relación con el libro de este gran coterráneo, hablemos un tanto de algunas características del imperio o de la fase del dominato, propiamente dicho. Cuando hablamos de dominato estamos diciendo el imperio absoluto, la consolidación de la figura del emperador, esa Roma imperial que tenemos en nuestra mente, que decimos se ubica cronológicamente en los polos que ya hemos señalado. Es una época que, analizado, digamos, en términos macros, desde el punto de vista jurídico, no es de mayor creatividad jurídica. Cuando digo no es mayor la creatividad jurídica, estoy tratando de expresar o recogiendo la impresión de los historiadores del derecho, en el sentido de que no hay formulación de instituciones jurídicas nuevas, no hay un desarrollo del derecho, no se traen nuevas concepciones, nuevas teorías, nuevas figuras o instituciones de carácter jurídico. No, la época grande del derecho, digamos, en cuanto a formulación, es la época de la República, donde se da un conjunto de disposiciones. Pues la ley de las 12 tablas, ya dijimos cómo compila un sinnúmero de materias que corresponden a lo que hoy llamamos el universo jurídico. Pero la época del imperio trasciende jurídicamente, permítanme enfatizar, el imperio en la fase del consumato no es importante como creador de derecho, pero es trascendente, fundamentalmente importante como compilador de normas jurídicas. En eso es fundamentalmente importante en la historia del derecho la fase del imperio romano. Se hicieron varias compilaciones.
se hicieron las compilaciones que se conocen como el Código Gregoriano, el Código Hermogeniano, el Código Teodosiano, bueno, a lo largo de los años. Hasta que llega al poder un señor que llamaban Justiniano. Justiniano no el de la serie humorística de Montecristo, sino Justiniano, el emperador de Roma, que asciende al trono. Y este señor tenía una vocación hacia lo jurídico, ¿sí? Justiniano llega a gobernar a Roma aproximadamente hacia el año 522 y Justiniano gobierna por algo, por alguito más de 40 años. Creo que los historiadores hablan de la muerte de Justiniano hacia el año 565. Hago esta referencia. Antes de Cristo, antes No, de Cristo. no, ya estamos hablando Después. después de Cristo. Ya estamos hablando después de Cristo, Cristo. Correcto. después de Cristo. Sí, señor. Doctor, discúlpeme. Cristo se da en los tiempos en que comienza en la primera fase del Imperio Romano. ¿Sí? Cristo se da. Sí, dígame. Perdón, doctor, le hago una pregunta. En el momento en que el imperio se divide en Oriente y Occidente, estos dos imperios, llamémoslo así, siguen trabajando, siguen aplicando las constituciones o cada uno empieza a gobernar de forma independiente. No, cada emperador podía proferir, cuando estaba unificado, pues obviamente las constituciones tenían aplicación en todo el imperio, pero cuando se divide y se hacía uso de la figura de las constituciones, cada emperador para su jurisdicción expedía figuras bajo la denominación de constituciones imperiales, ¿sí? Es decir, el de Oriente tenía sus propias constituciones y el de Occidente tenía también sus propias figuras jurídicas. No obstante estar dividido, el Imperio Romano de todas maneras conserva unidad en muchos aspectos. La unidad militar, por ejemplo, ¿no? Tenía identidad cultural, de alguna manera, tenía identidades en muchos aspectos y digamos que si bien había gobernantes distintos, en lo estructural y en lo central, la concepción de gobierno de uno y otro imperio eran muy parecidas, eran, digamos, muy semejantes, ¿no? Bueno, pero volvamos un poco al hecho jurídico trascendente en la época del imperio propiamente dicho, de la fase denominada por los historiadores como del consumato o dominato, mejor, del dominato. Allí, decía hace un instante, en esa fase, hacia el año 522, aparece en el escenario de la historia romana el emperador Justiniano, a quien la historia romana considera como uno de los gobernantes destacados. ¿Y por qué lo considera como un gobernante destacado? Justiniano ya se había caído el Imperio Romano de Occidente. Dijimos en el año 476, Roma pierde o el Imperio Romano de Occidente cae en manos de los bárbaros y desaparece el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano pierde toda esa parte de territorio y pierde toda la institucionalidad y deja de ser Imperio Romano. Se reduce el Imperio Romano a lo que fue la jurisdicción del mundo oriental. Entonces Justiniano, cuando llega al poder, viene con la chifladura, escúchenme el término, de recuperar la unidad y la grandeza del Imperio Romano. Y empieza a desarrollar una serie de acciones, de operativos militares, como se dice hoy en el lenguaje castrense, en el propósito de recuperar los territorios perdidos por Roma y volver a unificar toda esa extensión nuevamente en lo que fue el gran imperio romano de años atrás. Y acometió, en efecto, hizo avanzadas militares, unas especies de cruzadas militares, de acciones, desplazamiento de tropas, trabó guerras, conflictos y logra recuperar, digamos, poblaciones importantes. Por todo eso del norte de África buena parte lo recupera. En Italia, ya dijimos que los bárbaros se establecen en Italia, recupera islas como Córcega, como Cerdeña, como Sicilia, ¿sí? Recupera parte de la península ibérica. La península ibérica, saben ustedes que es lo que hoy es España y Portugal, ¿sí? Pero, pues eso, si bien significaba, digamos, una especie de triunfo, fue más moral que real. No logra consolidar una unificación y acrecentar nuevamente la grandeza y el poderío del Imperio Romano. ¿Reconquista esos territorios? Sí, los reconquista, pero eso no le fue suficiente, digamos, para volver a afirmar toda la unidad del Imperio Romano, porque lo que es todo el centro de Europa, si no fueron capaces de
recuperarlo, salvo las islas de Italia, pero lo que es Italia continental no son capaces de recuperarlo. Pero bueno, independientemente de esas acciones de Justiniano, y a quien se le deben, según los historiadores, también como gobernante propiamente dicho, algunas acciones de construcción, de atención, de medidas a la población, lo que trasciende de Justiniano en la historia es el llamado Código de Justiniano. Ese es el gran monumento jurídico del derecho romano, sin demeritar los códigos anteriores y todo el sinnúmero de codificaciones que los romanos hicieron. Decía hace un instante, en la época del dominato, valga decir, del Imperio Romano propiamente dicho, no hay una gran creación de derecho. No hay juristas pues, que salgan con ideas originales, que inventen figuras, que creen literatura jurídica como tal. Pero trasciende jurídicamente, o trasciende la historia del derecho del Imperio Romano, porque el señor Justiniano propicia la creación de una gran codificación que la historia conoce como el Código de Justiniano, por supuesto, para honrar el nombre de quien propició codificar todas, absolutamente todas las normas del derecho romano. Como si nosotros dijéramos, bueno, vamos a nombrar una comisión para que se encargue de codificar toda la historia del derecho nuestro, todas las normas del derecho nuestro desde las épocas en que los indios existían o los indígenas existían hasta el día de hoy. Cualquier cantidad de disposiciones. Y entonces nombra una comisión, el señor Justiniano, a quien le confía la tarea de recopilar la magnitud del trabajo de Justiniano. Pónganse ustedes a recopilar, ilustres sabios juristas, todas las normativas que se han conocido a lo largo de la historia de Roma. Un edificio jurídico de unas proporciones inmensas, ¿no? Un monumento, todo. Desde que Roma se conoce, desde los tiempos de la monarquía, es decir, vamos al año 753 a.C., cojan ustedes, juristas, todas las normativas, toda la producción jurídica, todas las figuras jurídicas, las instituciones jurídicas que fueron ideando los romanos, cójanlas, analícenlas y las que sirvan, las vamos consagrando, las vamos recogiendo, las vamos compilando y finalmente todo ese trabajo, que entiendo dura aproximadamente 10 años, es lo que en la historia se conoce como el Código de Justiniano. Es una gran compilación. Por supuesto, revisó la ley de las 12 tablas, que hablamos es la gran codificación de los tiempos de la República. Por supuesto, revisó ese sinnúmero de códigos que también tuvieron los romanos, el código gregoriano, el código hermogeniano, el código teodosiano, la ley papiria, todas las disposiciones de los tribunos, todas las disposiciones del Senado, de los senados consultos, es decir, todas, absolutamente todas, fue la gran pretensión, una obra desproporcionada. Algunos llaman el Babel jurídico al Código de Justiniano, porque es una obra de unas proporciones pues monumentales, ¿no? Pero logran cumplir ese trabajo. Y Justiniano, aquí hay una decisión de Justiniano que ha sido objeto de algunas controversias entre los historiadores y en el mundo de los juristas, ¿no? Porque Justiniano le dice a la comisión, que eran ilustres juristas de la época, por supuesto, esa es una tarea que no puede acometer alguien que no tenga una versación, un conocimiento, digamos, amplio, suficiente de la historia jurídica de Roma. Ya para entonces se podía hablar de una historia jurídica de Roma. Justiniano le dice a esa comisión, vea, la tarea es compilar, pero ustedes van a tener la facultad, eso es lo que algunos cuestionan, van a tener la facultad primero de decir qué sirve y qué no sirve. Es decir, qué vale la pena en términos prácticos. De todo ese universo de disposiciones de tantos siglos de existencia, digan ustedes qué vale la pena mantener, qué vale la pena desechar. Entonces ese es el criterio de unos sabios que finalmente determina qué es y qué no es lo que amerita que pase al Código de Justiniano. Supongamos e imaginemos que la sabiduría de los integrantes de esa comisión les permite atinar y acertar qué, repito, vale y qué no vale la pena. Qué vale la pena, digamos, como construcción jurídica, qué vale la pena en términos de vigencia, porque una institución puede en el siglo VI antes de Cristo tener una importancia y una utilidad, pero 6, 7 siglos después pues no tenerlo.
resulta ineficaz. En fin, le dice, ustedes valoren, ¿sí?, en su formación, qué vale la pena recopilar en el Código de Justiniano. Pero además, punto que también se le cuestiona al Código de Justiniano, es que ustedes quedan con atribuciones, digamos, un tanto de carácter legislativo, porque ustedes pueden complementar, en la medida en que se haga necesario, introducir, crear nuevas disposiciones, digamos, como para perfeccionar toda la temática jurídica que pretendió compilarse, que era todo el derecho, ¿sí? Y entonces, ustedes comisionados quedan con esas atribuciones. Compilar, determinar qué vale la pena codificar nuevamente, pero además, si ustedes creen que hay un tema, excúsenme el término, cojo, falto de regulación, pues ustedes ejerzan una especie de función legislativa e incluyan ahí las normas que crean convenientes. Esa monumental obra conoce su primera parte, su primer estudio, digamos como el primer borrador de codificación, hacia el año 529, 530 aproximadamente. Y es importante citar esta fecha, no por contar los términos que se gastó la comisión, 7, 8 años haciendo el estudio correspondiente y produciendo esta monumental obra, sino porque el Código de Justiniano incluye una disposición que es lo que la dimensiona, la lanza históricamente. Es que allí se determinó que a partir de la expedición del Código de Justiniano no se podía recurrir a disposiciones que no estuvieran codificadas allí. Es decir, dejó sin efecto todo lo que no quedó compilado en el Código de Justiniano. Se volvió el libro único, si se quiere, la fuente única de derecho del Código de Justiniano, porque esa comisión introduce esa disposición. Lo que no esté compilado aquí no existe jurídicamente. Mató, eso es lo que algunos historiadores le censuran, toda una riqueza jurídica, probablemente, bueno, toda una gran producción jurídica de muchos siglos, en tanto la desaparece por efectos de esta norma que allí establecieron. Ese primer texto, la trascendencia de esa fecha, bueno, sí, es importante porque se produjo, se conoció por primera vez ya el borrador y digamos ya el documento que la comisión debía elaborar y que finalmente elabora. Pero trasciende la fecha es porque a partir de allí, el derecho romano es otro. ¿Cuál es el derecho romano? Lo que esté en el Código de Justiniano. Lo que no esté en el Código de Justiniano no es derecho. Por consiguiente, ustedes ya podrán inferir que lo que nos llega a nosotros como cultura jurídica, cuando digo nosotros es porque hablamos de que la formación jurídica nuestra es latina, es romana, por sobre todo en el campo del derecho civil. Nosotros somos profundamente romanistas. Entonces, es lo que viene del Código de Justiniano. Es lo que viene del Código de Justiniano. Nosotros pretender citar, salvo que esté compilada en el Código de Justiniano, una disposición de las 12 tablas como fuente del derecho romano, no tiene sentido. A menos que, repito, esa comisión hubiese extraído una norma cualquiera del Código de las 12 tablas y lo hubiese introducido en el Código de Justiniano. Valga decirlo en términos sencillos. Toda la fuente de formación, de ilustración, de inspiración, de la cultura jurídica que hoy en día informa al mundo occidental de influencia latina es el Código de Justiniano. Todas las demás codificaciones son citas, remembranzas, recuerdos de carácter histórico. Algunas pasaron al Código de Justiniano, pero para nosotros se habla en cuanto tienen influencias porque están en el Código de Justiniano. Ese Código de Justiniano es objeto de revisiones, claro. Lo que se conoce en el año 529 es el primer gran documento, pero por supuesto es un documento que por algunos años más es susceptible de revisiones, de correcciones, de modificaciones y de complementaciones. Y finalmente, hacia el año 534, 535, valga decir 5 o 6 años después, ya se conoce el texto definitivo de lo que fue el Código de Justiniano. Como un hecho ahí simplemente anecdótico que no tiene ninguna mayor trascendencia, quien dirigía esa comisión de sabios juristas que tuvo semejante tarea era un señor cuyo nombre era Triboniano. Bien.
que fue de malas, ¿no? Porque el código no se llamó el código de Triboniano, sino el código de Justiniano. Para citar algunos datos, tengan ustedes idea de la dimensión. Creo que hay un trabajo dentro de la norma de seguimiento del código de Justiniano, si mal no estoy. Para que tengan una idea de la magnitud de esa obra, que se cumple más o menos en un término de 10 años, pues esta comisión debió revisar más de 1.300 textos jurídicos de Roma, ¿no? Y ese código de Justiniano, pues también se conoce con el nombre del Digesto del Pandectas. Tiene la dificultad para algunos juristas, porque este código justiniano todavía el mundo académico, el mundo de los intelectuales del derecho, digamos, los niveles elevados de controversia jurídica, particularmente los romanistas, pues todavía controvierten sobre el código de Justiniano, lo siguen cuestionando, lo siguen anotando, digamos, imperfecciones en el proceso de formación, pero aún así pues es imposible negar la dimensión de la obra del Código de Justiniano y con todas las omisiones, los hierros, las imprecisiones, en fin, los defectos que queramos anotarle en el criterio de los sabios, no es menos cierto que es la obra base de la cultura jurídica del derecho latino que el mundo occidental hoy en día conoce. Entonces, ese es el gran aporte de la gran obra jurídica del Imperio Romano, el Código de Justiniano. Hay también otra codificación. Justiniano era jurista, era emperador y gobernante, y seguramente, como lo anotaba, pues también guerrero, militar, pero básicamente era como un jurista, y él no quedó contento, digamos, bueno, no quedó contento es una manera metafórica de decirlo. Él cree que hay que hacer más en materia de perfección jurídica, y entonces elabora más adelante un documento, o se elabora una especie de complemento a esa codificación, que es lo que se conoce como las instituciones de Gallo, ¿sí? Que básicamente es un texto en 4 partes, en 4 grandes tomos o libros, en donde se hace alusión a disposiciones relativas al derecho civil personas, en donde se hace alusiones o complementaciones al tema de la propiedad, ¿sí?, de la posesión. Y en cuanto a un tema que inquietó mucho a los romanos, que fue el tema del derecho sucesoral. ¿Cuál es la grandeza del derecho romano en materia civil? Que los romanos estructuran la teoría del derecho de las obligaciones, ¿sí? Y aquí las instituciones de Gallo complementan también. Y creo, si mal no estoy, que hay una parte ahí donde también regulan algunas disposiciones en las instituciones de Gallo en materia de derecho penal. La grandeza de los romanos, decía, como pueblo jurídico, como sociedad jurídica, como cultura jurídica, es pues incalculable, invaluable, por sobre todo en el campo del derecho civil. Dentro de la temática del derecho civil desarrollan instituciones, regulan el tema de la propiedad, distinguen entre propiedad y posesión, regulan el tema de la familia, el derecho de la familia, crean la figura del pater familia, del padre de familia, de la patria potestad, de todo ese sinnúmero de instituciones que casi que existen todavía un tanto de manera calcada, crean el derecho, las normas relativas a la institución del matrimonio, la consolidan jurídicamente, crean el derecho sucesoral. Para los romanos fue una permanente preocupación el tema de la sucesión de bienes. Pero tal vez, y esta sí es una opinión muy personal mía, que no compromete a nadie, es una opinión muy personal. La he considerado siempre desde mis épocas de estudiante, después de pasearse uno por todos estos temas, que la gran construcción jurídica de los romanos, que es en el derecho civil, es en el capítulo de las obligaciones. Porque los romanos estructuran una teoría en materia de derecho de obligaciones, ¿sí? Y las obligaciones, en mi opinión muy personal, es la columna vertebral del derecho civil. Y del derecho en general, porque la teoría de las obligaciones se aplica en el derecho administrativo, en el derecho laboral, obviamente con las particularidades de cada disciplina, pero es en sus términos y en sus elementos nucleares, así lo considero, la que informa la teoría de las obligaciones, todos los temas en materia de responsabilidad en los demás campos jurídicos, en el derecho administrativo, todo ese gran tema, ustedes lo van a ver seguramente, de la responsabilidad patrimonial, de la responsabilidad contractual, extracontractual, todo eso nace de las figuras de la teoría de las obligaciones
del derecho romano. Claro, ha tenido desarrollos, ha tenido perfección, pero no podemos pensar que sea en vano la presencia de tanto jurista que ayudaba a perfeccionar ese conjunto de instituciones, pero en sus elementos nucleares eso es fundamental. Yo personalmente considero, repito por favor y tómenlo así textualmente, esta opinión no compromete a nadie, es un comentario muy personal. Yo considero que ese es el gran aporte de los romanos al derecho, haber estructurado dentro de todo lo que hicieron, la cantidad de cosas y de construcciones jurídicas, en mi modestísima opinión personal, el capítulo más importante del derecho romano, el aporte más como del derecho como ciencia, si permiten que sea ciencia, como disciplina jurídica, como una construcción sistematizada de un orden jurídico, el capítulo de las obligaciones es para mí el aporte más importante del derecho romano. Por eso he considerado, esto no es una cuña para el profesor de obligaciones, no sé quién sea, creo que es el doctor Mota, no es una cuña para los profesores de obligaciones, pero siempre consideré que quien sepa derecho de obligaciones, creo que es una asignatura a la que ustedes en un par de semestres más adelante van a estar inmersos, quien sepa obligaciones sabe derecho. Quien maneje la teoría de las obligaciones, no el código, no quien se meta los 500 artículos que el Código Civil trae, se los mete en la cabeza, se los memorice, no, quien maneje la teoría de las obligaciones. En el derecho lo que hay que manejar es teorías. Ese papel de los abogados que recitan códigos, ¿sí? Que llegan a una audiencia y recitan 40.000 jurisprudencias, recitan 83.000 artículos del código, recitan, bueno, cualquier cantidad de fuentes doctrinarias, pues digamos que es un papel un tanto reevaluado, si se quiere, ¿no? Lo que importa es la reflexión frente al tema jurídico que sea objeto de análisis. Desde luego, no puedes conocer la ley, no puedes conocer los precedentes judiciales, no puedes conocer, pero lo importante es manejar unas teorías que le permitan a uno, qué es lo que estructura realmente, qué es lo que distingue un profesional, y permítanme este comentario sobre algo que a todos nos concierne, qué es lo que considero distingue a un profesional del derecho de otras personas que sin ser profesionales del derecho manejan lenguaje jurídico. Pues que nosotros, por sobre todo, manejamos teorías jurídicas. Claro, tenemos que conocer los códigos, por supuesto, pero para nosotros lo fundamental no es recitar los artículos del código, es manejar una serie de concepciones teóricas frente al derecho, por ejemplo, la teoría general de las obligaciones, para quienes les guste o les atraiga el derecho penal, es la teoría del delito, ¿sí? Ya de la teoría del delito les permite a ustedes resolver si hay o no homicidio, qué sé yo, con qué grados, en qué dimensiones, con atenuantes, con agravantes, lo que ustedes quieran. Manejar la teoría, eso es lo que nos permite a los abogados, en cuanto somos profesionales del derecho, conocedores del derecho con criterio y con nivel profesional, distinguirnos de otras personas que por X, Y o Z razón puedan manejar un lenguaje jurídico, porque eso sí, y recitan mejor que nosotros, códigos y artículos, ¿no? Pero no tienen la estructuración, la sistematización de una teoría. En ese sentido es que los romanos hacen grandes aportes en el campo de las obligaciones. De ahí por qué hago yo estas valoraciones de carácter personal. Dígame. Por favor, ¿qué está pidiendo Julián que lo meta en clase? Julián, bueno, como para verle la cara, porque ya vamos terminando la clase. Y creo que don Luis Castañeda también. Entonces, ese es el gran aporte, digamos, o el gran resumen que podemos hacer. Quise perfilar un poco las fases históricas de Roma, como para ubicarlos en un contexto histórico, y denotar o registrar algunas de las más importantes instituciones políticas de cada uno de sus periodos históricos, pero también las más importantes fuentes o manifestaciones jurídicas que se dan en esas fases de la historia romana, que es una historia de 15 siglos, de mucho más siglos, por supuesto, de 753 a.C. hasta el año 1500 aproximadamente, es que estamos hablando de 20 y pico de siglos, ¿no? Entonces, esa es, pues, digamos, el gran resumen, hay un tanto comprimido, de la vista de entrada que he querido mostrarles de lo que es Roma en la dimensión que nos interesa, el derecho. Nos vamos a ocupar a partir, ya el día de hoy no creo, de las, ya de temas puntuales del derecho romano. Y vamos a abordarlo utilizando un poco, de alguna manera, la metodología,
la manera como, la forma como los romanos, permítanme aquí busco, no sé qué se me hizo, no, aquí está. Digamos, la manera como los romanos organizaron las distintas instituciones. Y ahí vamos a hablar en la próxima clase de los 3 estados jurídicos iniciales que los romanos construyen. El estado de la libertad, cómo regulan, este es un campo del derecho público de los romanos, cómo regulan el régimen de la libertad los romanos, cómo regulan el régimen de la ciudadanía, el estado de ciudadanía y cómo regulan el estado de la familia. Son como los 3 grandes temas del derecho romano, utilizando un término, entre otras cosas, que es muy propio del lenguaje jurídico romano, el término de Estado. Nos vamos a referir al estado de libertad, al estado de ciudadanía y al estado de familia en el mundo jurídico romano. Eso lo haremos a partir de la próxima clase. No quisiera dejar el tema inconcluso, ya realmente nos faltan aproximadamente 10 minutos para terminar la clase. Imagino que ustedes como yo ya querrán tomar tintico con huevitos fritos, con arepita, con cafecito, que les deben tener preparados en sus casas. Entonces, si no hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, Doctor, cuénteme. No sé, usted en algún momento para los grupos nos dijo que nos podía hacer el favor de regalarnos unos documentos sobre el rol de la mujer griega. A ver si de pronto me lo hace llegar, es tan amable, me lo puede compartir. Listo. Yo le agradezco, Javier, con el mayor gusto, pero tal vez le haya dicho, regáleme un correíto que cuando yo me siente aquí a trabajar, lo vea y me acuerde, inmediatamente trate de buscar la fuente. Porque aquí le digo que sí, con el mayor gusto, ni me faltaba que no, pero después se me pasa, ¿no? Yo soy algo distraído. Recuerde que mi edad ya gira sobre los términos de Alzheimer y entonces... Diga eso. Entonces, pero con el mayor gusto, pero porfa, recuérdeme con un correíto muy puntual que repito, cuando me siento aquí a atender los compromisos que tengo, ahí lo encuentro e inmediatamente le doy trámite. Listo, doctor. Yo uso un poco la señora Trini y de pronto con ella hago el enlace para Perfecto, perfecto, no hay ningún inconveniente. Con todo gusto. Doctor, una preguntita. Dígame, Trinidad, cuénteme. Discúlpeme, ¿hay alguna propuesta de parte suya en este tiempo para trabajar, si es en foros, en algo, o simplemente sí, porque una sencilla razón. Creo que ustedes ya están enterados sobre el particular, pues por las circunstancias que vivimos, las notas correspondientes al segundo corte, según las instrucciones de la universidad, no van a ser exámenes como tradicionalmente se han hecho, de punto primero, punto segundo, punto tercero. No, porque las circunstancias no permiten eso. Así es. Entiendo que se paseó en algún momento dado las directivas de la universidad se pasearon por la idea de hacer exámenes orales, pero eso no resulta práctico. En fin. Finalmente, la instrucción que se nos ha dado es que hagamos unas evaluaciones un tanto más prácticas, más dinámicas en aquellas materias en las que quepan ejercicios jurisprudenciales. Se nos ha recomendado que pongamos como actividad académica análisis jurisprudenciales, pero aquí no nos cabe porque la temática y el radio, digamos, académico pues no permite introducir una jurisprudencia. Entonces lo vamos a hacer con algunas dinámicas, algunos ejercicios que no son muy complejos, que yo les voy a indicar por ahí hacia el lunes o martes de la semana que viene. Yo los subo a la plataforma con las instrucciones y las indicaciones correspondientes en relación con esos ejercicios. La nota va a ser la suma de los ejercicios que para el día que tengamos que entregar notas, pues hayamos alcanzado a hacer, a realizar. Y ahí obviamente les indico para qué fechas hay que ir entregando esos trabajos. No van a ser cosas muy complicadas. Lo que me propongo más bien es que como que por su propia iniciativa, ya en un espacio un poco más amplio para ustedes, como que consulten o repasen estos temas y acrecienten por su propia iniciativa. Yo, por fortuna, de lo cual estoy muy satisfecho, veo en el grupo un gran interés y eso me estimula. Entonces, tengo la seguridad de que al suministrarles estos ejercicios, pues ustedes van a consolidarse en estos temas. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? Todo claro, bendito Dios. Gracias. Bueno, siendo así, les agradezco muchísimo su participación, su interés, su presencia. Pues les deseo que tengan una semana de receso que les permita descansar y seguir manteniendo la paciencia frente a este hecho de la cuarentena, porque no hay otra alternativa.
Así De es. nuevo, jóvenes, mil gracias y seguimos en contacto para lo que se considere necesario. De resto, Muy amable, doctor. nos reencontraremos dentro de 15 días Sí, porque para el darle próximo sábado curso, no. para darle curso a esta temática que desde hoy dejo enunciada. Muy bien, Bueno, muchas gracias. mm, Buen cordial día. Hasta abrazo día. luego. para todos, Buen igualmente. día a todos los compañeros. Gracias. Chao. Que estén bien.